Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy vamos a comenzar platicando un poco de la visita que hace el presidente López Obrador a Estados Unidos a la cumbre trilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente Joe Biden en Estados Unidos, y que implica pues varias cuestiones interesantes, sobre todo porque uno de los aspectos que más me llamó la atención y que creo que va a traer impactos, pues si no inmediatos, sí interesantes en términos económicos, es, por un lado, la cuestión de la reforma energética, que aún sigue pues causando confusión, sobre todo en Estados Unidos, sobre si realmente es una reforma que impide la inversión como tal, que en realidad no es de esa manera, pero que así es percibida por muchos legisladores, incluso gobernadores, el gobernador de Texas. Y por otro lado, esta sensación que dejó con una de las declaraciones del presidente López Obrador, de que se debe buscar la integración económica de América del Norte para hacer frente a China, lo cual, pues evidentemente, pues es un cambio de discurso, yo diría, en términos de lo que sucedía, por ejemplo, en septiembre, cuando para el desfile del Día de la Independencia se invitó al primer ministro chino, al presidente chino, a dar unas palabras directamente en el acto del desfile militar, que es algo muy significativo aquí en México, donde el secretario del Interior en Estados Unidos declinó la invitación, y en ese momento parecía que la relación estaba ahí un poco extrañada. Y ahora este discurso de integrar toda América del Norte a través del TEMEC, que ya existe, pero hacer un frente común a China, que evidentemente en esta semana salió una noticia donde empieza a sobrepasar a Estados Unidos como la primera potencia económica en el mundo. Entonces creo que podemos platicar un poco acerca de esto, que creo yo no nada más tiene o va a tener un impacto en México, sino en toda América Latina, porque China ha extendido mucho sus, vamos a llamarles, lazos de cooperación hacia América Latina, no nada más en términos económicos y financieros, sino en muchos otros aspectos de las vidas cotidianas de las personas. Entonces, creo que por ahí podemos empezar a platicar un poco acerca de este tema, y en la segunda parte del programa vamos a platicar un poco acerca de lo que tenemos que hacer para comenzar un negocio en términos formales, vamos a llamarle, algunos de los trámites y algunas de las cuestiones fiscales que creo que todo mundo debe tomar en cuenta, no nada más los que tenemos negocios o los que emprenden un negocio, simplemente porque es parte de la vida cotidiana. Y además, cuando hablamos por ejemplo, de contribuciones fiscales, pues generalmente lo vemos de una manera negativa y no necesariamente es así. Entonces, para esta primera parte del programa me gustaría escucharlos, su apreciación acerca de estos eventos que han sucedido en la semana y que creo que son muy interesantes, sobre todo para el cierre de año que se viene. ¿Cómo están todos? Hola, buenas noches a nuestro auditorio. No sé si me escuchan bien. Bienvenidos nuevamente a otro programa. Qué gusto tenerlos aquí. Como bien decías, Manuel, pues yo creo que el tema de hoy es algo bien interesante porque tiene un impacto, pues no nada más en el corto, sino en el mediano y largo plazo, ¿no? La visita del presidente a Estados Unidos junto con el primer ministro de Canadá. Después de 3 o 4 años, ¿no? Que con la presidencia de Donald Trump se había
pues, se había cancelado, se había pospuesto en un par de ocasiones esta reunión. Y ahora que se da, yo creo que mucho tiene que ver lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en Estados Unidos. Y el tema de la reforma, qué tema tan interesante, sobre todo porque el impacto que va a tener la reforma energética con las alianzas que tenemos con los países del norte, sin lugar a duda va a ser un impacto económico muy interesante. Porque, recordemos, lo platicamos en programas anteriores, pues el 27-30% de temas energéticos en nuestro país tiene que ver con la iniciativa privada y sobre todo con la inversión extranjera, ¿no? Probablemente Estados Unidos, el tema de la reforma energética, el uso de los combustibles, ¿no? Va a ser un tema también lo de la refinería, el consumo de combustibles que vienen de Estados Unidos hacia nuestro país. Es todo un tema, ¿no? O sea, las exportaciones de todo el petróleo que nosotros hacemos para la distribución en los diferentes países y sobre todo con Estados Unidos. Pues yo creo que este impacto lo estaremos viendo a principios ya del año que entra. No nada más en el tema económico, sino también en el tema político, ¿no? O sea, por muy buena relación que hoy considero que se está generando con el presidente Biden, pues es un tema muy sensible que puede impactar directamente en el tema arancelario, ¿no? En el tema de impuestos. Las contribuciones que nosotros hacemos o las empresas en México que exportan y que tienen relación con este tema, con Estados Unidos y con Canadá, pues seguramente se van a ver afectadas, ¿no? Seguramente van a tener algunos contratiempos y algunas incidencias que deriven directamente en sus ventas, en su utilidad. Y Estados Unidos también tendrá que ver algunas otras opciones con relación al tema energético en el mundo, ¿no? Con otros países, algunas otras alianzas, algunas otras iniciativas que estará llevando seguramente a partir del año que entra. No es una decisión menor, seguramente va a venir acompañada de algunos estires y aflojes, como nos ha pasado, ¿no? No creo que como en la presidencia anterior con Donald Trump, donde pues, las medidas siempre de negociación por parte del gobierno de Estados Unidos eran, pues vamos a subir impuestos, pues vamos a colocar un muro, vamos a bloquear de alguna manera el comercio con el país, con México, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora la relación que existe entre el gobierno de México y de Estados Unidos, e incluyendo el gobierno de Canadá, es una relación mucho más abierta, ¿no? Mucho más, en términos de negociación, mucho más flexible. Pero no dejemos de ver la parte en donde, de pronto, como bien lo dices, el gobierno federal, la nueva administración, o la administración actual, pues de pronto ve las cosas de una forma y es muy fácil para ellos cambiar de punto de vista. Lo hemos visto en varias ocasiones, ¿no? En el manejo de los recursos del presupuesto, en los proyectos de obra pública, ejemplos tantos, ¿no? O sea, dicen una cosa, hacen otra, termina siendo diferente a lo que se planteó en un principio. No dudemos que algo así va a pasar, ¿no? No dudemos que tendremos que tomar algunas decisiones que, aunque no estemos muy de acuerdo, pues favorezcan a Estados Unidos y dadas las relaciones que tenemos nosotros con ellos y lo hemos comentado, ¿no? Pues también somos el patio trasero y pues dependemos mucho de lo que el presidente Biden opine y decida con relación a este tema. No creo que sea el tema mayor, hay temas más preocupantes, creo, como bien lo decías, pues el tema con China, ¿no? Rusia y algunos otros países están involucrados hoy con la economía de Estados Unidos que afectan directamente, en donde tenemos que hacer frente, pues como bien lo decían, no nada más uniéndonos. Yo creo que hay que hacer tomar medidas estratégicas que les permitan a los tres países salir favorecidos, ¿no? O sea, hoy estamos viendo una economía, sin lugar a duda, pues en términos de estabilidad, poco estable, ¿no? Las tasas de intereses subiendo, la inflación subiendo, Estados Unidos está pasando por situaciones complicadas. Si bien ahora ya el tema de salud pues, poco a poco ha empezado a tomar forma y las medidas que se han llevado a cabo tanto en Estados Unidos como en México pues, han favorecido mucho a la estabilidad económica, no deja de ser un tema, ¿no? O sea, no deja de ser un tema de recursos ahora con el nuevo presupuesto, con todo lo que está haciendo el gobierno federal a través de
de la obra que se realiza por parte del ejército, muchas cosas que pues, hoy definitivamente van a generar también impactos económicos en lo futuro. Ya se verá con el tema de los presupuestos que se vayan a generar para los próximos 3 años, pues cómo va a quedar al cierre del sexenio la deuda pública, ¿no? O sea, cómo tantos proyectos que se han estado generando, pues el déficit que pueden llegar a generar al final del sexenio. Eso por un lado. La otra, algo que me llamó mucho la atención, es llevar el mensaje, ¿no? Llevar el mensaje como diferente a lo que se ha llevado aquí en México. O sea, si bien aquí se ha hablado mucho del tema de la corrupción, el tema de la igualdad social, creo que no es un tema que directamente sea de interés tanto para Estados Unidos como para Canadá, porque se encuentran en momentos diferentes nuestras economías. O sea, yo creo que hoy también llevar ese tema a otros foros internacionales, como sucede en esta visita, pues resta mucho la posición del gobierno mexicano ante el tratado, ¿no? Ante los países del norte. O sea, no creo que el simple hecho de pensar que con hacer cambios estructurales con relación a la corrupción, otros aspectos económicos y financieros en el país y en el mundo van a cambiar. O sea, yo creo que es un tema que va más allá, y ahí es donde yo siento que ya nos estamos quedando cortos y pues estamos ya repitiendo la misma historia, la misma película todo el tiempo, y pues ya no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, y eso sin lugar a duda pues, nos va a poder poner en una posición también poco privilegiada. O sea, decir, pues ya es lo mismo de siempre, ¿no? Y qué avances hay en temas tecnológicos. O sea, ahorita hay que empezar a ver proyectos de inversión con relación al desarrollo de infraestructura tecnológica, dadas las circunstancias que nos dejó la pandemia. Yo creo que Estados Unidos y Canadá han estado avanzando muchísimo más que nosotros, ¿no? Y nosotros estamos apostando mucho más al tema energético, ¿no? Al tema de impulsar el desarrollo social. Y ahí es donde creo que nos podemos quedar atrasados, ¿no? Nos podemos quedar cortos con relación a lo que espera tanto Canadá como Estados Unidos de nosotros, ¿no? Y creo que aquí una de las cuestiones interesantes es que a final de cuentas, y como yo personalmente lo he mencionado en otros programas, y no es una cuestión de este gobierno nada más, es una cuestión de gobierno, y en todos los países funciona del mismo modo, es siempre pensar o hablar en términos de lo que debería estar sucediendo y no de lo que está sucediendo realmente. Entonces, a mí me parece a veces que estas exageraciones sobre, y digo exageraciones porque me parece que así son, donde pareciera que en México todo está perfectamente bien, donde todo está controlado, donde ya no existe corrupción, ya no existe esto, ya no pasan estas cuestiones, pues hacen ver que estamos en la misma liga de países como Canadá y Estados Unidos, cuando no es así. Creo que en muchos sentidos la idea de que México es el patio trasero de Estados Unidos, pues es una idea que es añeja, pues precisamente por el contexto de la relación entre los dos países, ¿no? Que no es de ahorita, obviamente tiene ya siglos, esta relación, ya se puede hablar de siglos de relación entre los dos países, y que está marcada por muchas cuestiones que constantemente, incluso ahorita, por ejemplo, con el tema migrante, pues es una cuestión que está sucediendo en este momento y que no se ha podido resolver de una manera en que debería suceder. Ejemplo, que las personas dejaran de migrar de sus países para poder trabajar en ellos, que esos países crezcan y no haya la necesidad de migrar hacia Estados Unidos. Finalmente, este tipo de cuestiones que son sociales y económicas también, porque ciertamente en Estados Unidos la cantidad de mano de obra que han aportado tanto México como otros países latinoamericanos y de otros países del mundo, pues ha sido importante para su propio desarrollo económico, ¿no? Entonces, a mí me parece que, no sé, Rafa, cómo veas tú esto, la
no es que la cumbre en realidad haya sido de completo provecho o un fracaso, pero sí creo que presenta algunas cuestiones que son muy interesantes. A mí me pareció muy revelador esta idea de hacer un frente común contra China, que está avanzando tan fuertemente. Pero, pues realmente si Estados Unidos, como país que ha sido el motor económico del mundo en muchos sentidos durante mucho tiempo, ha estado perdiendo terreno frente a China, ¿qué podríamos hacer realmente como bloque cuando somos tan económicamente y en muchos aspectos culturales tan diferentes, incluso los canadienses con los norteamericanos? Entonces, yo no sé si realmente esto, o tú, ¿cómo verías esta idea de una zona más integrada? Digo, con todo y el TEMEC y todas las cuestiones de migración, si realmente hay una posibilidad de que haya una zona integrada que pudiera en un momento dado enfrentar en bloque a China. Pues sí, sí, yo creo que sí, es que bueno, hay que revisar un poquito la historia y sí, este tratado que ahora sí que se ha intentado adaptar y acoplar ya durante ya muchos años, no ha funcionado como debería, esa es la realidad, no ha habido una plena integración de las tres economías, no la ha habido. Evidentemente, pues ha tenido mucho que ver el tema de político en Estados Unidos. Yo creo que es el país de en medio que no ha permitido que todo fluya de una manera más productiva. Y algo que me llamó mucho la atención de esta cumbre fue que para el año 2051, o sea, hay que imaginarnos de aquí al 2051, digo, se escucha mucho, pero no estamos tan lejos del 2051. China, según las estadísticas y los cálculos que se tienen, va a dominar el 42% del mercado mundial. Y este tratado nos deja a Estados Unidos, Canadá y México con un 12% de participación. Entonces, bueno, estos son números nada más, pero esta es una proyección que ya está hecha y hay que imaginarnos este nivel de crecimiento de la economía de China y que dominar el 42% del mercado mundial es prácticamente la mitad. Y si el tratado va a hacer que nosotros, junto con Estados Unidos y Canadá, estemos en el 12% de participación, pues algo está hablando de que no está funcionando y que no ha avanzado como lo queremos. Entonces yo sí creo que hay ahí un tema que nos debe de preocupar. Ya vimos que la industria ahorita de todo lo que son los chips para los automóviles están haciendo mucha falta, la industria automotriz está cayendo, y creo que eso es lo que no se ve, pero es lo que sí se debe de conocer. Hay industrias que están desplomándose y entonces, ¿qué están haciendo los chinos? Pues están vendiendo automóviles eléctricos y con funciones muy interesantes, ¿sí? Tocando el tema de los autos. Entonces, todo este tema económico creo que sí nos puede llegar a afectar, y desde los tres países hacia abajo, hacia la economía, ya hasta la economía familiar, ¿no? Sí, curiosamente, cuando uno piensa en estas cumbres, por ejemplo, pareciera que hablan también además de un país, México, integrado completamente, cuando aquí en México, pues hemos visto en las últimas elecciones el nivel de polarización y de lucha que hay interna política, ¿no? En términos de el partido que gobierna ahora y la oposición que trata de retomar un lugar que francamente veo muy complicado que lo haga. En Estados Unidos también la división entre republicanos y demócratas, que los mismos republicanos están divididos, ¿no? Entre estos trumpistas que tienen unas políticas o unas ideas mucho más radicales, y los mismos demócratas que no terminan de cuajar bien la idea de un progreso, ¿no? Entre algunos que son mucho más progresistas y otros que son más conservadores.
Y pues Canadá es igual, Canadá tiene en su política un partido liberal que ha estado en el gobierno pues ya durante bastante tiempo, y un partido conservador que está creciendo en las encuestas y que finalmente ahorita en las últimas elecciones logró un cierto control más sobre las cámaras. Y me parece a mí que cuando suceden estas cumbres pareciera que los países están perfectamente como un bloquecito, ¿no? Integrados para poder hacerlo, y la verdad es que no. Realmente esto que les comentaba sobre en septiembre cuando el líder chino habla directamente en el desfile del Día de la Independencia, haciéndole, pues, digamos, no diría yo un desaire, pero sí algo un poquito, los hicieron a un lado a los Estados Unidos en ese momento, que incluso el secretario del Interior canceló su visita, y ahora hablando de hacer un bloque frente a China, ¿no? Donde incluso el gobierno chino parece que ya contestó y dijo, bueno, nosotros no somos ninguna amenaza para la región. Creo yo que en estos movimientos siempre va a haber pues una cuestión de qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y me parece que pensando en esta idea de integración, pues muchos procesos, por ejemplo, la cuestión de los 11 millones de migrantes mexicanos que pudieran tener alguna especie de amnistía para poder legalizar su estancia en Estados Unidos, y la constante migración que está sucediendo, pues se está integrando de una manera no formal, vamos a llamarla, ¿no? México y Estados Unidos tienen lazos ya mucho más fuertes a partir de la migración, que ya tiene sus impactos económicos y sociales, y esto hace que vaya a veces más allá o más adelante que los planes que pudieran hacer los gobiernos. Entonces, yo creo que para nuestro auditorio lo interesante de este tema, que como siempre los invitamos pues a leer noticias, a ver qué está sucediendo con pues con este tipo de reuniones que afectan, o sea, que van a tener un impacto, como hemos mencionado. Yo creo que lo interesante de esto es, volvemos a lo mismo, y que comenzaremos a platicar en un momento más en la segunda parte del programa, cómo afecta esto a mi negocio, lo que estoy haciendo, ¿no? Como dices, a lo mejor el sector automotriz se está viendo muy afectado, y a lo mejor yo estoy haciendo, o yo estaba incluso pensando en volverme proveedor, ¿no? de algún clúster automotriz. La cuestión es que si esa industria está siendo tan vapuleada en este momento por la falta de chips, pues probablemente la idea de convertirte en un proveedor de la industria automotriz no sea la más adecuada en este momento. Entonces, me parece que ahora que vamos a platicar un poquito de trámites y demás, pues sería interesante invitar a nuestra audiencia a que vaya viendo cómo estos temas de interés nacional e internacional influyen e impactan directamente en sus negocios. Entonces, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso, y precisamente sobre las cuestiones formales de los negocios, que finalmente, bueno, ahorita estábamos platicando de un tratado que existe y que, pues, presenta las obligaciones que tienen los países y los derechos y obligaciones que tienen los países respecto a sus políticas económicas entre ellos mismos. Finalmente, todo es en términos de negocios, y precisamente uno de los temas que creo que es importante platicar y que nuestra audiencia esté consciente, sea del país que sea, porque es una situación que se presenta en todos nuestros países, pues es la forma en que podemos comenzar un negocio, pero dándole la formalidad de los trámites y de los registros ante gobierno que se deben realizar. Aquí en México, pues existen varias instancias, y eso ha sido algo que, pues, a pesar del discurso gubernamental, y no nada más de este gobierno, sino de otros, de hacer que las personas se vuelvan formales, es decir, que tengan un registro de impuestos, por ejemplo, y registros de otro tipo de legislaciones, como por ejemplo de salud, de sanitarias, padrones económicos y demás, hacen que muchas veces, aunque se busque que las personas lleguen a esa formalidad y que de esa manera pues contribuyan con el pago de impuestos, pues hacen más difíciles, de hecho, el poder entrar a esa formalidad.
realmente muchos de los negocios que existen en nuestros países, sobre todo en América Latina, pues viven en la completa informalidad y en el manejo del dinero en efectivo, que ha sido, pues, yo llamaría incluso una tradición, ¿no? En todos nuestros países, por la facilidad que se tiene, pero evidentemente, pues, con el impacto al erario público, en este caso en términos de impuestos, y que muchas veces las personas no buscan esta formalización porque el tipo de trámites y pues esta peregrinación, diría yo, entre varias secretarías y viendo qué tantos permisos y demás se necesitan, terminan por decir, no, es más fácil para mí seguir trabajando como estoy e incluso crecer como estoy a buscar una formalización de las cosas. A mí me gustaría empezar un poco por la experiencia que han tenido ustedes en términos de cómo constituyeron negocios, qué tan difícil realmente fue, pero también un poco qué beneficios les ha traído el ser empresas formales, el tener un registro federal de contribuyentes, el tener permisos de operación y que esto contribuya vaya, al funcionamiento correcto de sus empresas. Me gustaría escucharlos en términos de esta experiencia. Sí, gracias, Manuel. Pues mira, yo creo que todo parte de lo que te dices al principio. Es importante romper el paradigma y terminar con el mito de que el contribuir es algo malo, ¿no? Y desafortunadamente, pues es un tema cultural, social, es un fenómeno que se presenta en México y en Latinoamérica. Pensar que las contribuciones bueno, no nada más en Latinoamérica, creo que en América en general, ¿no? Y en algunos otros países donde pensamos que el contribuir a través de los impuestos al desarrollo económico de un país, pues es algo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos desde la perspectiva de manera muy individual. Es decir, pues, ¿para qué pago impuestos si las calles siguen estando llenas de baches, la inseguridad es altísima, los servicios de salud son malísimos, no hay sistemas de pensiones, no hay apoyos para la vivienda? ¿De qué sirve que contribuya si ese dinero pues yo no lo veo reflejado en el beneficio para mí y para mi familia, ¿no? En el beneficio para mí y para mi empresa? Y yo creo que eso es un tema que es importante, dado que cuántos de nosotros mucho tiempo no hemos pensado así, ¿no? O no habíamos pensado así. Decir, no, pues es que ese dinero que yo le doy a Hacienda nada más sirve para que se lo roben, ¿no? O para cubrir el gasto burocrático del esquema de gobierno en los diferentes niveles, o para que los políticos se den vida de ricos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que no va por ahí. O sea, yo creo que todas las economías en el mundo deben de contar con una recaudación de impuestos, ¿no? ¿Y por qué? Porque por la simple y sencilla razón de que el gobierno, que es un tema que ahorita lo quiero comentar también en términos políticos, el gobierno es un aparato administrativo de los recursos que se generan, el Producto Interno Bruto, los diferentes sectores en la economía del país, la generación de empleos. En nuestro caso, aquí en México existen pues, sistemas de salud como lo que es el sector salud del Sistema Mexicano, del Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, etcétera, que requieren de recursos para poder operar. No quiero meterme en términos de controversia de que si estén operando de manera eficaz o no, eficiente o no. No, me refiero a que el gobierno no es suficiente con las reservas que tiene en el Banco Mundial o en los fondos monetarios internacionales para poder generar ese dinero que se requiere para el manejo de los recursos como país. Y también pues todos los proyectos de obra pública, los proyectos de salud, los proyectos de energía, los proyectos de seguridad pública y de educación, etcétera, etcétera. Por eso es importante hacer conciencia de que los contribuyentes debemos de hacer de manera correcta nuestras aportaciones a los impuestos que debemos de pagar. Ahora,
¿Por qué lo menciono de esta manera? Si yo soy una persona consciente de que tengo que pagar mis impuestos para poder hacer que ese dinero mueva el aparato gubernamental y de administración de recursos para generar beneficios para mí, para mi familia, las cosas van a ser bien diferentes, ¿no? Entonces voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mis manos para contribuir de manera correcta a mis obligaciones fiscales. Punto número 2 es, ¿cuántos realmente de los que estamos aquí, de las personas que escuchamos este programa, de nuestro auditorio, pues conocemos la ley de recaudación de impuestos, ¿no? O la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, o sea, leyes que deberían ser básicas para cualquier contribuyente en este país, ¿no? Los reglamentos, ¿no? Las leyes complementarias, los códigos fiscales, que nos permitan entender un poquito en materia de recaudación por qué la importancia de contribuir, cómo están estipuladas las tasas, cómo se generan los límites y los sublímites para el cálculo. Escucha muy complejo esto, pero bueno, pues gracias a Dios hay muchos contadores, incluyendo aquí a Manuel, que está con nosotros en el programa y que pues, también es un especialista en la materia, que nos ayudan a entender de mejor manera esto, ¿no? Lo mismo pasa con nuestras organizaciones, o sea, ¿cuántos de los que estamos aquí pues, no llevamos una contabilidad correcta, ¿no? No sabemos nada de términos contables, no sabemos nada en términos de ingresos, egresos, de estados de resultados, de situación financiera. Y si queremos desarrollarnos económicamente hablando como pequeños, medianos empresarios, ya sea iniciando como personas físicas con actividad empresarial, yo te estaba leyendo, hay más de 2.950.000 empresas registradas, desde personas físicas con actividad empresarial, las que vienen del sistema de régimen de pequeños contribuyentes y las personas morales, ¿no? De las cuales el 97% pues somos pymes, somos pequeñas y medianas industrias. Es la base del desarrollo económico de este país. Somos los que aportamos más del 90% de los impuestos para el desarrollo económico de nuestro país, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo muy claro, entender la importancia que eso se merece para poder crecer en estos temas, ¿no? O sea, ¿cuántas de las organizaciones, llámense personas físicas, personas morales, una sociedad anónima, una asociación civil, el nuevo régimen que apareció a partir de hace 2 años, que es el sistema de administración simplificada, etcétera, ¿no? Tantas opciones que existen en nuestro país que nos permiten operar de manera correcta, de acuerdo al giro económico al que nos dedicamos, ¿no? Vemos compleja esa situación, al verlo complejo es algo que nos genera miedo, nos genera incertidumbre y como resultado de ello pues decidimos no hacer las cosas de manera correcta. O bien, como lo decías, Manuel, pues mejor no nos damos de alta, eso es muy complicado, sigo haciendo mi trabajo, luego nos sorprendemos que de pronto llega el SAT y pues nos genera una llamada de atención, nos pide revisar nuestros números, nos obliga a presentarnos y revisar las declaraciones de los años anteriores y no entendemos por qué, ¿no? Y lo más fácil, como muchos en este país piensan que, bueno, pues eso se va a resolver con una mordida, ¿no? Y volvemos al tema de la corrupción, lo mencionábamos hace rato, y es un tema bien importante en este momento, porque en términos educativos, en términos culturales, estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Mejor no contribuyo, pero si me multan, pues no sé ni cuánto equivale la multa, ¿no? Ni los recargos, ni cuánto debo de pagar de impuestos, entonces mejor le doy una mochada a alguien que me ayude. Y ese ha sido el tema de toda la vida, ¿no? Cada vez es menor ese efecto, algo que admiro de la administración del gobierno federal, no nada más de este gobierno, ya es un tema que se venía haciendo de varios gobiernos anteriores también, el automatizar los procesos, ¿no? Antes el hacer una declaración, pues a cuántos no nos daba miedo, ¿no? Cuando te das cuenta que realmente hacerla, sin demeritar el trabajo de los contadores, pues prácticamente meterte un portal, ver algunas facturas y darle un clic para que se presente la declaración, ¿no? Y con esa declaración anual, pues saber el cálculo de impuestos. Muchos de nosotros, inclusive, no sabemos de cuánto pagamos de impuestos, ¿no? No tenemos una idea clara de eso. Pues
pues se nos hace un costo excesivo el pago de impuestos, porque ni siquiera sabemos la base con la cual se calcula. No conocemos los artículos de la ley de ingresos en el impuesto sobre la renta, no sabemos los porcentajes, no sabemos tampoco, si no sabemos en temas de ingresos cuánto debo de pagar conforme a lo que gano, pues tampoco tengo una idea muy clara de qué puedo deducir, ¿no? Afortunadamente en México tenemos una ley que si la manejas de manera correcta, pues es una ley muy noble también. Te permite hacer muchas deducciones. En mi ámbito profesional y con mi experiencia en términos financieros, pues ahí tenemos los planes de retiro, ¿no? Los planes personales de retiro afectos al artículo 151 y 185 de la ley del impuesto sobre la renta, donde las personas físicas podemos crear un fondo que es 100% deducible, que nos va a permitir retirarnos a la edad de los 65 años, que en algunos de los casos pues es inclusive no gravable, ¿no? O sea, te vas a ir con tu lana sin que te cobren impuestos, mientras en el momento que lo estés haciendo, durante el tiempo que estés ahorrando, lo estás deduciendo. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos eso? ¿Cuánto de la gente que nos escucha sabe eso, ¿no? Entonces, pues con toda confianza, si quieren acercarse a nosotros para poderlos ayudar con este tema, pues estamos para servirles, ¿no? Porque pues el tema es, oye, yo no sé cuánto voy a pagar de impuestos, lo único que sé es que presento mi declaración y pues me llega ficha de depósito y a pagar impuestos. Pero en vez de hacer algo de manera consciente, informada, para poder disminuir la base gravable de impuestos, algo en términos legales, porque pues también aquí no quiero que se preste esta información ni este comentario a información de cosas que hoy no nos espantan, sabemos que existen, el tema de las facturaciones, de las empresas estas de outsourcing y de terciarios, que inclusive pues muchas de ellas han sido bloqueadas y canceladas por parte del gobierno, ¿no? O sea, están perseguidas porque pues también han sido procesos y organizaciones fraudulentas que afectan directamente a la disminución del pago de impuestos, y al afectar la disminución del pago de impuestos, ¿dónde impacta eso? En el ingreso que generas para la federación y en los proyectos de obra pública, la ley de egresos, pues no hay tanto dinero del que se recaba pues, para poder llevar a cabo proyectos. O sea, en conclusión, en resumen, lo que quiero decir es, tenemos que ser unos contribuyentes más responsables, más comprometidos con la federación, y dejar de pensar que los impuestos que pagamos pues son dinero que se va a perder, que no se va a utilizar de manera correcta para los proyectos de desarrollo social. Otro tema, por ejemplo, también tiene que ver con nuestro trabajo profesional. Pues visitamos muchas empresas que no saben que pueden inclusive ahorrar, que pueden proteger a los socios y a las personas clave de una organización y deducir impuestos, ¿no? De manera legal, sin ningún riesgo. Y hoy el tema, hablar de la palabra riesgo, para mí es un tema bien importante porque tantas cosas que hay, hemos visto a lo largo de estos 15 años en el sector económico-financiero, específicamente en seguros, pues empresas que han sido embargadas, ¿no? Por parte del SAT y han tenido congelamiento de cuentas por tomar decisiones incorrectas, ¿no? En el tema fiscal. Inclusive hoy el Código Fiscal pues ya está más o menos al mismo nivel del Código Penal, con algunos delitos que son de carácter ya grave, ¿no? Como lo que es el narcotráfico y como es otro tipo de delitos, o sea, donde las penas que alcanzan personas en temas fiscales, las empresas pues pueden ir desde los 6 hasta los 26 años, ¿no? De cárcel. Pero no nos espantemos, o sea, si hacemos las cosas bien, si nos comprometemos a pagar los impuestos de manera correcta, a generar estrategias fiscales eficientes que nos permitan hacer un mejor uso de nuestras finanzas, tanto como personas físicas como morales, pues yo creo que vamos a tener al final un buen resultado, ¿no? Creo que en este sentido, y Rafa, creo que ahí vamos a coincidir en el punto. Estamos hablando de negocios formales y no estamos de ninguna manera tapando el sol con un dedo. En México el índice de informalidad que existe es inmenso y a veces incluso de chiste, ¿no? Decimos, pues el señor de la barbacoa los domingos puede ganar más de lo que gana una persona profesionista en un mes. Y sí, es así. Obviamente no podemos simplificarlo tan
de manera tan burda, pero esa es la realidad. En ese sentido trabajamos ahora. Evidentemente hay una diferencia entre el señor de la barbacoa que se pone los domingos en alguna esquina, que no paga realmente impuestos, no está dado de alta, no tiene una estructura de negocio, sino que es un negocio informal, precisamente, y una empresa, un restaurante, vamos a llamarla así, donde las personas pudieran ir a desayunar todos los días, ¿no? Es decir, hay una diferencia evidente entre un negocio informal que también genera ingresos y que mueve economía, a un negocio formal que va a tener estas cuestiones, ¿no? Y creo que tenemos que entender muy bien esta diferencia porque aunque es obvia, muchas veces en nuestra actividad profesional y en nuestro negocio pareciera que no la distinguimos, ¿no? Para poder crecer, quiero yo, y tú me dirás si estamos de acuerdo, para poder crecer, para dar ese paso de un negocio o de un autoempleo, por ejemplo, a un emprendimiento, a un negocio, una empresa, necesariamente debes formalizar las cosas. De otra manera, el crecimiento que puedas tener, pues no va a llegar está limitado naturalmente, porque aunque este señor de la barbacoa pueda poner otro puesto y otro puesto, ¿de qué manera va a poder mantenerse bajo el radar del SAT, ¿no? Generando tanto dinero y depositando en el banco cuando el SAT ya dijo que eso no se puede depositar más de 15,000 pesos al mes. O sea, ¿cómo va a crecer como negocio si no se formaliza? Y yo creo que ahí el punto es este, ¿no? Realmente se puede crecer, se puede pasar a un negocio de crecimiento si no te formalizas. Yo creo que más allá de que pueda crecer, sí creo que pueda crecer, porque lo vemos no nada más aquí, lo vemos en todo el mundo. Hay economía informal que estaba precisamente escuchando el otro día de una persona que llegó a Estados Unidos sin estudios, ilegal, y hoy tiene más de 300 restaurantes. Empezó de la informalidad y ahora tiene una cadena de 300 restaurantes. Sí creo que puede haber un crecimiento, nada más que lo que tendríamos que analizar ahí, aprovechando que estamos hablando con gente que le gusta emprender, es que si lo haces de la manera formal, con todo lo que implica la formalidad de un negocio, pues quizá mañana hay empresas que tienen apoyos para crecimiento, para desarrollo, para capacitación, y estos mecanismos sí tienen que ver con la formalidad. Y no te vayas tan lejos, a lo mejor un crédito bancario para crecer o un crédito para adquisición de maquinaria y equipo, todo esto pues implica necesariamente que tengas una formalidad y yo sí creo que sí puedes crecer, pero la gente que nos escucha ahora mismo y que quiere emprender un negocio, quiere echar a andar una idea, necesariamente lo tendría que hacer de una manera formal, porque toda esta visibilidad de crecimiento y de expansión tiene que ver mucho con créditos bancarios, con apalancamientos interesantes, con seguros, como lo comentaba Julio, y con una estructura comercial y administrativa que necesariamente tienes que, del otro lado de la moneda, también tener altas en el seguro social. Vamos, todo esto te lleva necesariamente a hacer una formalidad. La informalidad sí te puede dar el ingreso que tú estás buscando, pero te vas a quedar estancado. En relación a un crecimiento más formal, más proyectado a ser profesional. El otro crecimiento y de ingresos y de abrir, a lo mejor, como decimos, un changarro más y otro más y otro más, sí se va a poder hacer, pero creo que va a quedar en una empresa, si le podemos llamar empresa, de una pata coja. Yo lo veo así. Precisamente creo que esta distinción hace la diferencia entre lo que sería, pues llamamos empresa y lo que es un negocio o no sé si el término podría incluso ser derogativo, pero entre lo que es el business, ¿no? Que conocemos aquí en México como business. Y sí, estos ejemplos donde se menciona que pues una persona llegó ilegal a otro país,
y de repente, después de mucho, bueno, no de repente, pero después de muchos años logró, pues en algún momento tuvo que formalizar su situación, ¿no? Tanto migratoria como en términos legales para los sistemas de tributación en Estados Unidos y todas estas cuestiones de sanidad en Estados Unidos que son tan delicadas. Aquí en México me parece que muchos negocios funcionan así, pero no logran ese grado de profesionalización. Y a mí me parece que eso se relaciona con lo que mencionaba Julio hace rato, donde el ser empresario, pasando primero tal vez por la etapa de emprendedor, implica sí una profesionalización. Y en este sentido, que siempre lo estamos platicando, pues hay gente que no tiene, por ejemplo, estudios formales, ¿no? Estudios formales en administración, en finanzas, no tiene una carrera profesional y sin embargo ha hecho grandes cosas en términos de negocios. Me parece que esto te plantea una falsa pregunta, ¿no? De, bueno, entonces, ¿debo estudiar o no estudiar? No es, me parece, la pregunta correcta. Me parece que la cuestión es que esa persona que hizo grandes negocios en algún momento tuvo que aprender esas cosas. Tuvo que aprender a ver los números, a leerlos. Tuvo que aprender a ver cómo promocionaba su negocio. Tuvo que aprender muchas cosas que probablemente en la universidad se enseñan, pero que probablemente en esa universidad no enseñan cómo aplicarlas directamente en el mundo de los negocios. Me parece que esta es una complejidad que siempre está sucediendo, pero a final de cuentas volvemos a lo mismo. Los grandes empresarios que tal vez no empezaron de manera informal y que tampoco tuvieron, digamos, una formación académica prominente, de todos modos, en algún punto tuvieron que aprender cosas y formalizar negocios. Realmente no hubo otra manera en la que esos grandes empresarios pudieran crecer de esa manera si no fue a través de ese par de situaciones, aprender lo que implica ser empresario. Es decir, cuando hablamos de impuestos, no quiere decir que uno sea precisamente el que los vaya a calcular. Probablemente no tenemos ni el conocimiento, ni el conocimiento técnico específico, ni la habilidad, ni la manera de saber realmente cómo estamos pagando los impuestos o si hay una manera de pagar menos. Para eso hay un profesional que se dedica a eso. Sin embargo, pienso yo que al menos debes conocer el marco legal de la tributación en México, lo que es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto de nómina. ¿Qué implica? O sea, que simplemente tienes que tener un conocimiento básico de eso, cómo funciona, por qué es una tasa del 35 y si soy una persona física, una persona moral. Si soy una persona moral, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo deducir? Si soy una persona física, ¿qué puedo también deducir? ¿Cómo debo declarar mis ingresos? No es que necesariamente lo vaya a hacer uno, porque a final de cuentas, aquí en México al menos, a pesar de que el SAT puede tener prellenada tu declaración, pues evidentemente el SAT va a buscar cobrar la mayor cantidad de impuestos posibles. Puedes acudir con un contador y con tu conocimiento básico de esto, entender lo que el contador te está diciendo, porque de ahí se derivan estrategias fiscales para poder hacer tu tributación, cumplir con la ley, pero también mantener una tributación que te permita seguir operando. Entonces, dentro de este marco, creo lo importante que queremos compartir con nuestra audiencia es que cuando hablamos de ser un empresario, un emprendedor, no nada más es centrarse en el negocio, en lo que implica la operación de un negocio específico, sea un restaurante, sea un taller mecánico, sea una empresa manufacturera de cubrebocas. Necesitas conocer lo básico de muchas otras cosas que están teniendo impacto en tu negocio. En este caso, platicamos de impuestos, platicamos de trámites. Y eso es lo que necesitas conocer. Me parece, pues incluso hablaría yo de una obligación, el poder informarte a nivel básico de cómo funcionan todas esas cosas. Y bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Me gustaría, Julio, Rafa, que nos dieran la recomendación de la semana. Sí, con todo gusto. Fíjense que ahí en internet encontré un libro que se llama Los secretos del hombre más rico de México, Carlos Slim, que es de José Martínez, de Editorial Océano. Échenle una revisada, cuenta cosas interesantes. Estaba leyendo ahí la descripción.
cuestiones, como bien decías, Manuel. Tenemos que pensar como empresarios, tenemos que iniciar, tenemos que empezar como personas físicas, primero en el comercio informal, echar a andar una idea, luego empezar a formalizarlo, protocolizarlo, sin dejar de pensar siempre el tema fiscal, contable, legal, que es algo positivo, ¿no? Que ayuda a la mejora de nuestro país y a nuestro desarrollo económico y empresarial, ¿no? Yo les recomendaría, ya que estuvimos hablando un poquito del TEMEC, para que tengan una mayor comprensión de cómo está diseñado este TEMEC, es un libro que se llama TEMEC, Análisis Comprensible de Negocios, de Guillermo Sánchez Chao. Esto lo pueden encontrar igual en plataformas digitales y es una comparación de todos los tratados. Perfecto. Y bueno, amigos, no olviden escucharnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Nos despedimos de ustedes, los conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. hasta la próxima. Buenas noches.